El precio de una promesa. Cuenta la leyenda que a partir del año 1851, una inesperada migración de personas procedentes de México, especialmente de la ciudad de Guadalajara, incrementaron la densidad poblacional de la villa de Nuestra Señora de Asunción de las Aguascalientes. La razón del movimiento fue causada por las atractivas oportunidades de trabajo que se generaron en la villa como producto de la apertura del flujo comercial. Esto fue algo que impactó favorablemente la vida de sus habitantes, puesto que todos mejoraron su calidad y condiciones de vida. Se cuenta que en esa oleada migratoria un señor de nombre Miguel Ángel Velasco contaba con parientes residenciales en el barrio de San Marcos, uno de los 5 barrios originarios de la resplandeciente ciudad, quienes le brindaron el apoyo para iniciar sus nuevos planes. El temple de comerciante nato en el señor Velasco le permitió un viernes 25 de abril de 1851 el tener la agudeza para tomar la decisión de instalar una modesta tienda con productos artesanales. Todo con el motivo de celebrarse una de las festividades culturales de México de mayor relevancia, la llamada Feria de San Marcos. Las primeras horas fueron de degustación hasta que sin percatarse una avalancha de gente abarrotó su pequeña tienda. Y antes de terminar la tarde ya no le quedaba absolutamente nada de mercancía. Todo se lo había terminado rápidamente, lo que era algo bastante bueno. Con el dinero obtenido de estas ventas más un capital que había reunido antes de emigrar, compró un local ubicado al lado este del Jardín de San Marcos. Se encontraba específicamente ubicado entre la calle Venustiano Carranza y la calle Enrique Fernández Ledesma. Este local lo destinó al ramo de la alimentación. En él vendía una gran cantidad de dulces, platos típicos de la región y algunas bebidas lugareñas. El éxito de su empresa fue rotundo, y las ganancias del primer mes de trabajo fueron satisfactorias que llegaron a superar sus expectativas. En compañía de su infatigable esposa, doña Leticia López de Velasco, construyeron una hermosa casa a unos 200 metros de distancia del negocio, la cual posteriormente sus herederos han seguido disfrutando. El flujo de la casa del negocio le abrió otra idea al señor Velasco. Con esta idea sabía que aumentaría mucho más su ya caudalado patrimonio familiar. Este nuevo emprendimiento consistía en comprar oro y piedras preciosas del más alto quilataje. Según la leyenda, hizo las compras en la más absoluta discreción para evitar cualquier situación de robo. Esto tanto por parte de conocidos como de los bandoleros, ya que todos sabían que se había convertido en uno de los hombres más adinerados de todo el barrio de San Marcos. Incluso llegó al punto de no informar sobre estas adquisiciones a su esposa. Había tomado todas las medidas de precaución posibles. Al considerar que era arriesgado seguir manteniendo en su casa las piezas de oro macizo y joyas, escogió mudarlas al Jardín de San Marcos. Por lo que cada día después de almorzar se encerraba en su sótano por unos 30 minutos para guardar el cuantioso tesoro. Durante ese tiempo él decidió embalar meticulosamente cada una de estas valiosas piezas. Para ello necesitó unas 48 cajas de madera y se las llevó durante 4 noches. Cuando ya era el 5.º día de la secreta faena emprendida y tras concluir la jornada laboral, don Miguel Ángel Velasco le dijo a su esposa que se quedaría en la tienda, ya que el día siguiente muy temprano por la mañana llegaría un nuevo proveedor. A altas horas de la madrugada, cuando no había ni un alma por todo alrededor, el señor Velázquez había colocado en una carretilla la mitad del tesoro. También colocó un pico y una pala y luego con la ayuda de una lámpara de querosene
Empezó a cruzar la calle hasta llegar al jardín de San Marcos. Apresuradamente caminó en sentido noroeste, en donde había un espectacular jardín de rosas ubicado al centro de un frondoso árbol de fresno, mientras que a su lado había una larga banqueta de aluminio. Justo al pie del árbol de fresno comenzó a cavar y hizo un profundo hueco. Fue ahí donde colocó las primeras 24 cajas. Posteriormente regresó a la tienda por el resto. Terminó enterrando finalmente 48 cajas de madera con el inmenso tesoro. Por la mañana abrió como de costumbre, atendiendo a su clientela con la amabilidad que siempre le había caracterizado. Pero eso sí, sin que nadie pudiera apreciar en su cara la satisfacción de haber colocado su preciado tesoro en un sitio seguro. Con frecuencia durante el día una que otra amistad luego de que la había despachado, y la invitaba a caminar en sentido noroeste por el jardín de San Marcos. Luego se sentaba en aquella banqueta de aluminio. Sin que su compañero de paseo lo notara, podía vigilar su tesoro de cerca. Financieramente, el negocio de la familia Velasco marchaba muy bien. Sin embargo, un fatídico día, la felicidad que siempre los caracterizó fue sorpresivamente entorpecida. Una lluvia de balas que cruzaron el jardín de San Marcos causaron pánico entre todos los habitantes. La gente corría y los gritos confundían aún más lo que estaba pasando. El señor Velasco, acostado en el piso, se arrastró hasta llegar a la entrada de la puerta de su tienda. Desde allí trataba de ver hacia dónde estaba su tesoro. Cuando cesaron los disparos, el señor Velasco se levantó y corrió hacia el secreto lugar. Error que cometió porque nadie habría de ir a excavar en ese lugar y menos para buscar lo que celosamente había enterrado. Se sentó en la banqueta a observar, pero una nueva arremetida de disparos lo conllevó a lanzarse nuevamente sobre el piso. En ese momento la policía se había adentrado en el jardín de San Marcos, dando a voz de alto a una banda de asaltantes, los cuales hicieron caso omiso, por lo que ésta respondió de la misma manera, arrojando un saldo de 2 transeúntes fallecidos y 4 heridos. Para esclarecer el crimen, la autoridad arrestó a todos los civiles que estaban en las calles, y entre ellos se encontraba el señor Velasco. Este hombre permaneció preso por 4 semanas, tiempo en el cual su sistema nervioso se alteró por angustiarse tanto por la fortuna escondida. Se supo que en medio de su angustia ofreció una cesta con rosas y lingotes de oro y diamantes a la Virgen del Carmen, quien es la venerada en la iglesia de San Marcos. Todo como una ofrenda en respuesta a sus súplicas, para que lo sacara de su injusto encarcelamiento. La madrugada del 31 de octubre de 1851 salió en libertad el señor Velasco. Cuando llegó a la salida, sus familiares y amigos lo abrazaron, quienes en caravana iban rumbo a su casa. Pero él pidió que se desviaran hacia el jardín de San Marcos, donde se bajó y pidió que lo esperaran. Corrió en sentido noroeste hasta que se detuvo en el jardín de rosas, sentándose por breves instantes en la banqueta. Y por fin se quedó tranquilo al ver que todo estaba en orden. Luego regresó y tomó marcha hasta su casa, donde celebraron hasta el amanecer. El ánimo en el señor Velasco borraba la amarga experiencia, así que retomó sus actividades y le manifestó a los clientes que su salud había mejorado por sus frecuentes caminatas. Supuestamente esto le permitía mantener aire fresco por más tiempo en sus pulmones, pero la realidad es que todos sabemos por qué lo estaba haciendo. Inexplicablemente, un domingo 25 de abril de 1852, el día de la feria de San Marcos, el señor Velasco a las 6 de la mañana sufrió un accidente isquémico transitorio, el cual se terminó agudizando conforme pasaban las semanas. En cama y sin poder gesticular palabra alguna, el manto de su muerte en su rostro era perceptible, así que horas antes de partir al otro mundo hizo un esfuerzo. Trató de hacerle entender a la señora Leticia que buscara papel y lápiz. Sobre él hizo trazas de una virgen, una banqueta y un rosal que bordeaba un árbol. Y al pie de este vio un círculo el cual en su examen de humanidad no logró cerrar. Por un lado, el llanto de su esposa era devastador, y por otro nadie logró descifrar lo que en su lecho de muerte quiso decir. Uno de los presentes era el dueño de un aserradero, y se le ocurrió mencionar que tal vez lo que quiso decir el señor Velasco
tenía relación con 48 cajas de madera que había solicitado. Por lo que la señora Leticia empezó a atar cabos y entendió que había una gran fortuna escondida en algún sitio. Al día siguiente de haberle dado santa sepultura, muchas personas aterradas aseguraron haberlo visto al despedirse el alba. Lo habían visto sentado en la banqueta al lado del árbol de fresno, y luego lo vieron que se dirigía hacia la iglesia de San Marcos donde se desvanecía. Esta aparición fue interpretada por la familia como la explicación de sus asiduas visitas al jardín donde él había enterrado el dinero. Y por otra parte que no había cumplido una promesa a la Virgen del Carmen. La mayoría de los pobladores que conocen estos hechos, a menos que sean las festividades de San Marcos donde hay mayor concurrencia de personas, se abstienen de transitar solos en la noche por el jardín, ya que la aparición del espíritu del señor Velasco se mantiene aún en estos días.